queridos chicos y chicas de Aries, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo la lectura de tú y tu persona especial. Ok, les recuerdo que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Bien, si les gustaría participar en las actividades, son bienvenidos, podemos interactuar. Y si es que estás viendo este video después del estreno, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y puedas participar de las actividades. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Hoy tengo ganas de ti, de Alejandro Fernández, y Dejaría todo, de Chayanne. Bien, ya listos para comenzar esta lectura, vamos a develar las cartas. El 8 de copas al reverso nos implica un ciclo no cerrado con esta persona de la que estamos hablando. ¿Tú todavía estás pensando en esta persona? Piensas bastante en esta persona y te gustaría tener alguna especie de oportunidad o ir hacia allá. Ahora se ve bastante prometedora ya la lectura con este 9 de copas al final. Vamos a mirar un poco más. Es posible que haya habido un quiebre entre ustedes con la carta de la torre o hasta incluso algún final. ¿Bien? Uy, pero acá se está poniendo interesante porque ambos tienen un paje de pentáculos. Bien, esto significa que ambos quieren hacer una oferta de estabilidad entre ustedes. Tu persona posiblemente después de un cierre, un quiebre, ¿bien? Se ha dado cuenta de que está la carta de los enamorados, estas energías de alma o llamas gemelas. Algo se quiere actuar o gestionar, ¿bien? Ambos siento que han tenido miedos o inseguridades que han sido gatillados a partir de esta conexión. Con el 3 de pentáculos al reverso, tú ya te has preguntado si será bueno o malo quizá invertir en esta conexión. Pero la verdad es que yo les veo aquí conectando o reconectando dependiendo de cuál sea la situación de la que estemos hablando, dependiendo de cuál sea tu caso. Posiblemente será necesario incluso hacer un viaje con este 6 de espadas. Me gustaría mirar la naturaleza de la conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la naturaleza de la conexión de Aries? ¿O qué nos pueden decir? Ok. Aquí está la carta de la química. Dice, aquí hay una conexión bastante magnética. Con la carta de los enamorados, puede ser que sí. También nos están confirmando lo mismo. Sí, han pasado por temas complejos porque está la carta de la torre y está la carta de la muerte que nos indica ciertos cierres de ciclos. Acá nos dice, deja ir a tu ex. Es tiempo de limpiar tu energía. Ya sea que vaya para cualquiera de las personas, posiblemente tenía que haberse cerrado un ciclo para poder gestionar estos pajes de pentáculos y que se dé como a la luz este renacer, carta de los enamorados y plenitud emocional entre ambos. Aparentemente para ambos es como un deseo hecho realidad. Aquí está la carta del verdadero amor también, entonces está interesante. Nos dice, este es un romance de vida. Nos está tirando maravillosas cartas. Me gustaría saber un poquitito más, no nos vamos a quedar acá. Muchas gracias, guías espirituales. Quédate hasta el final de esta lectura también, porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué está pasando en el mundo emocional de esta persona. ¿Qué es lo que no nos está diciendo y necesitamos saber también? Aquí esta persona siento que tiene muchos sentimientos por ti. Está la carta del sueño. Esta persona sueña contigo y está en un proceso de maduración o descubrimiento de su auténtico yo. Quizás son sentimientos que ha reprimido durante un tiempo y ahora dice, bueno, este ya es momento de actuar. Ponerlo en acción aquí con la carta de lo ordinario. También está la carta de la comparación y la carta de estar luchando. Esto significa que hay cierto nivel de frustración o hay ciertos obstáculos que pasar para poder cumplir ese sueño. Hemos estado hablando mucho de que eres un sueño hecho realidad para esta persona. Obviamente siempre están sus bloqueos. Hay algo que ha estado intentando suprimir que tiene que ver con sus verdaderas emociones, pero ya las está reconociendo para poder ir hacia ti también, ¿ok?
Así que ya no puedo esperar a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Vamos a sacar algunos mensajes de esta persona, a ver si es que nos dan un poco más de claridad. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué quiere decirle la persona de Aries a Aries? Dice, lo siento tanto. Eres mi llama gemela, mi espejo. Se siente conexión de llamas gemelas aquí. Quiero que resolvamos esto. Quiero que resolvamos esto. Tú eres quien me entiende y con quien yo puedo ser yo mismo. Y quiero darte la mejor versión de mí mismo. Esta es una persona que se está trabajando para ir hacia ti de la mejor manera posible, pudiendo hacer esa oferta de estabilidad que quizá no se pudo hacer anteriormente por algún motivo. Vamos a observar un poco más. Como les digo, siempre no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver con qué signos puedes estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Leo, un Sagitario, un Cáncer, Sagitario nuevamente, uno más, o un Virgo. Recuerda que estos signos no son limitantes de ninguna manera. Vamos a observar si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente. Sí siento que es una energía que quizás no todo va tan fácil, pero es algo que se puede solucionar también desde la comunicación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Aries? ¿Es esta conexión conveniente para los amigos y amigas de Aries? Bien, dentro de las próximas semanas, nos dice aquí hay algo mejor para ti. Sí siento generalmente la energía de esta carta es que tiene que ver con que hay otra conexión que puede ser mejor para ti. Sin embargo, siento principalmente que todo va a ir mejorando o que hay otras formas distintas de hacer las cosas con esta persona. En vez de la energía de lucha o de comparación que son, o supresión, que son energías de baja vibración, queremos conectarnos con la compasión, con el amor incondicional, con el perdón. Y eso nos ayuda a mejorar nuestra salud en esta relación y también se ve como una oportunidad. Por ahora todo se ve bien. Siempre hay algunos bloqueos por aquí y por allá, pero con buena comunicación se pueden resolver o podemos entrar a otro espacio emocional más saludable con esta persona, donde decimos lo que pensamos, lo que sentimos. Sí, siento también que ambos se piensan mucho uno en el otro. Por ahora la lectura se mira muy para bien. Siento que sueñan uno con el otro y que eso es lo que han estado esperando durante este tiempo. Quizá la separación, si es que la han tenido, ha tenido que ser un proceso para madurar de forma individual. Y eso es lo que va pasando con las energías de llamas gemelas. Se unen magnéticamente, luego hay un karma que hay que sanar, hay una separación disruptiva. Bien, se sanan de forma individual y así pueden volver a conectar desde la mejor versión de ustedes mismos y hacer que las cosas vayan funcionando. Me gustaría mirar a Aries ahora, por favor, guías espirituales. ¿Cuál es la situación emocional de Aries? ¿Qué consejos le podemos dar a Aries el día de hoy? Dice el forastero, me siento un poco dejado de lado. Sin embargo, nuevamente estas energías de baja vibración, me siento dejado afuera por algún motivo. Bien, pero acá nos dicen busca la unión. En esa vulnerabilidad puedes conectar más con esta persona y puedes manifestar nuevos comienzos. Mira aquí, nuevos comienzos con esta persona. Bien, también para ti es un proceso de madurez. Hemos crecido a partir de esta unión y a partir de estos quiebres y nos vamos conectando con la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, con la carta de la pereza, nos pueden decir dos cosas. O relájate un poco, ¿no? Porque estamos quizá muy estresados pensando en esta persona, que siento que es la alternativa más probable en este sentido. O tiene que ver con que hay algo que estamos evadiendo y no nos estamos haciendo cargo, especialmente con lo que tiene que ver con sentirnos bien y poder conectarnos con esa vulnerabilidad y manifestar y actuar para manifestar lo que queremos. Bien. Vamos a mirar ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Okay? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de Aries hacia Aries? Ya nos muestran la carta de la templanza. Esto está interesante. Hay un proceso de sanación aquí. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial de Aries hacia Aries. Nuevamente, 4 de bastos, energía de llamas gemelas. Eso sí,
Acá, bueno, nos aparecen un par de bloqueos a partir de esta separación que han tenido. Pero se nos repiten muchas cartas. Está interesante. A partir de este quiebre, dificultades, miedos, inseguridades, siento que esta persona se está dando cuenta de lo importante que eres tú en su vida. Ahora está el 4 de bastos, también es la carta del matrimonio. Insisto, para esta persona tú eres un sueño hecho realidad. A partir de esta separación o dificultad o desconexión que han tenido, tienen que conectarse con su auténtico verdadero yo, plenitud emocional, en mí mismo primero, y siento que esta persona está planeando quizá un reencuentro o algún futuro contigo. Se está dando cuenta que eres tú esa persona con la que quiere estar. Y ahí nos viene con este paje de pentáculos, hacer la oferta de amor, de estabilidad. Sí, hay ciertos bloqueos. Sí, tiene que botar cargas emocionales del pasado, las cosas que han sido difíciles para esta persona, especialmente a partir de la separación o dificultades que han tenido. Pero la verdad es que la lectura en general se mira para bien. Siento la posibilidad o la capacidad que pueden tener ambos a partir de la conversación honesta de qué sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, pueden comenzar a converger en puntos y planear este reencuentro, esta reconexión o esta unión de forma más certera. Bien, qué linda lectura, Aries. Nos vamos a quedar hasta ahí, pero antes de irnos vamos a sacar un consejito para ti, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos le podemos dar a Aries el día de hoy? Bien, ya nos están diciendo algunas cosas. Nos dice, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas y redefina tu grupo cercano. Este consejo no necesariamente tiene que ver con esta persona en particular, pero de una u otra forma te puede servir si es que también la conexión o los quiebres que han habido entre ustedes tienen que ver por otras personas que se han entrometido en esta conexión. Bien, nos dice, mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos, no te des por vencido. Bien, nos dice también, la realidad externa es equivalente a tu realidad interna, cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Eso significa, Aries, seguir haciendo este trabajo personal. También cuando estamos en conexión de llamas gemelas, las energías son tan fuertes y están tan conectadas que cuando vas sanando tú o tú estás en vibración elevada, energéticamente tu persona también lo va copiando y va permitiendo esa reconexión, ese fluir. Entonces cultivarnos internamente, seguir trabajando en nosotros es lo que nos va a ayudar también a manifestar esta conexión si es que eso es lo que queremos. Recuerda que aquí no venimos a decirte qué es lo que tienes que hacer, ni yo ni ningún otro tarotista o el tarot en sí, sino que si es que te sirve de consejo de algo, toma siempre lo que resuena, el resto déjalo pasar, no pasa nada. Y bueno, nos vamos a estar viendo en las próximas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo Florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.